Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 17. Y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No lo iba a leer hasta acá, pero después de lo que el Señor trajo, entendí que tenía que hacerlo. Aquí el apóstol hace una marcación, vamos a decir así, ¿sí? Y nos da a entender como que hay dos tipos de sabiduría, ¿no? Hay una sabiduría que Dios le permitió tener a los hombres. Hay un conocimiento que Dios le permitió tener a los hombres. Y bienvenido sea, hermanos. Dios lo permitió. ¿Sí? No creamos que todo lo que viene de Dios tiene que desechar a lo que Dios permitió que existiese. Esto lo digo porque a veces hay corrientes y que están equivocadas. Yo me voy a atrever a decir que están equivocadas. Que aconsejan a un hermano que deje de tomar la medicación y que obre en fe y que deje de tomar la medicación porque el Señor lo va a sanar. Esto está mal. Dios permitió que exista un conocimiento sobre la tierra al cual tenemos que acudir. Y bendecimos a aquellas personas que entienden que Dios los llama a prepararse para ciertas y determinadas cosas que nos ayudan en esto, ¿sí? Todos los que hemos pasado por problemas de salud, damos gracias al Señor que hay gente que se prepara y mucho para ayudarnos en esto. Entonces, no estamos diciendo que el conocimiento no sirve, no estamos diciendo que no hay que estudiar, guarda con esto. Vamos a alentar siempre a los jóvenes a que estudien, a que se preparen. Cuanto más preparados estamos para servir al Señor, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es guiarlos a que escudriñen en su propio corazón cuáles son las motivaciones que los llevan a estudiar, que los llevan a hacer, por qué quieren tener conocimiento, porque eso sí corresponde que lo hagamos, pero nunca vamos a ir en detrimento de que los jóvenes se preparen y que estudien. Que se realizan a sí mismos es verdad. Cuando uno aprende cosas,
pasan cosas en nosotros que nos sentimos realizados y aprendemos cosas y nos gusta aprender cosas, tarde o temprano. Y es hermoso ver cuando otro aprende. Los que a mí me apasiona este tema, entonces para mí es apasionante. Aprender y ver que otro aprende es precioso. Y Dios lo permitió, ¿sí? Y lo permitió dentro de la iglesia y en los aspectos espirituales y en el mundo también. Pero ¿qué es lo que pasa acá? El problema que planteaba el apóstol es cuando queremos llegar a conocer a Dios mediante esta sabiduría del mundo. Y dice que no lo permitió así. No es así. Así no se conoce a Dios. Acá el apóstol habla que para conocer a Dios pasaron otras cosas. Habla de sabiduría, de justificación, de santificación, de redención. A mí me gusta siempre cuando toco determinados temas llevar los ejemplos bien específicos. Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 25. Allí está la historia de una mujer. Quiero que reparemos en algunas cosas. Voy a comenzar a leer desde el capítulo 10, desde el versículo 10 del capítulo 25, perdón, me equivoqué. Esta es la historia de una mujer que se llama Abigail, que vive con su esposo Nabal. David en un momento le había hecho un favor a algunos hombres que pertenecían a Nabal porque eran criados de él. Entonces David le manda a pedir a Nabal que conforme a lo que él ya había hecho, él le devuelva el favor y atienda a sus hombres en un determinado momento. Busqué por qué se daba esta situación, traté de buscar un contexto histórico por qué se daba esta situación para poder entender mejor la indignación de David. Y sinceramente encontré solamente que era esta la costumbre, que había que retribuir, no encontré mucho más. Y lo que encontré no era de una fuente muy fiel, entonces no lo voy a reproducir. Pero era habitual que pasara esto, ¿sí? Había que devolver este favor. Y ahí comienza el relato. Nabal, este hombre que le debía devolver ese favor y atender a sus criados a David, responde a los jóvenes que David había enviado: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Qué he de tomar ahora yo mi pan, mi agua y la carne que me ha preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñanse cada uno su espada, cada uno se ciñó su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí que David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los trató mal, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 camisas de grano tostados, 100 racimos de uvas, 200 panes de higos secos, y los cargó a todos en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os guiaré. Y nada declaró a su marido Nabal. El tema es que Abigail
prepara todo esto y va montada en un asno hasta encontrarse con David. Lo que ella pretendía era encontrarse con David antes de que llegara a su casa, a la casa de Nabal. Pero acá ya podemos empezar a vislumbrar algunas cosas en el relato. Vemos que hay un señor que se llama Nabal que tiene información, que sabe de ciertas cosas. Porque le dice, se la da, y le dice, pero ¿quién es David y quiénes son los hijos? Voy a tomar mi agua, mi pan y se lo voy a dar a ustedes que son unos desconocidos, porque encima está pasando esto, que hay criados que se escapan de su señor. Él tiene cierta información y se niega a ayudarlos absolutamente. Podemos tener conocimiento y podemos tener información muchas veces, pero no saber qué hacer con eso, no saber utilizarlo. Y no actuar sabiamente. En cambio, este criado, fíjense que se entera de algo y actúa y va a donde tiene que ir. Supo a dónde tenía que ir. Y fíjense lo que le dice en el versículo 17, ahora pues reflexiona y ve qué vamos a hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues el hombre es tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Más adelante, acá hay una característica que habla de perversidad, pero más adelante su misma esposa habla de necedad. Al necio a veces podemos hablarle. Y donde no hay un corazón necio, puede haber mucho conocimiento, mucho, pero hay necedad. Entonces lo primero que podemos ver es que saber mucho no implica ser sabios. Vamos a seguir en el relato. Vamos a ir al versículo 21. Dice, David había dicho ciertamente en vano, he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así él es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente de tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atender contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo
todo el bien que Él ha hablado de ti y te establezca como por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado primeza en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. El relato sigue contando y cuenta que esta mujer, David le dice que vaya en paz, que él no va a tocar la casa de Nabal ni su casa. Y ella vuelve y su esposo estaba en un gran banquete y estaba ebrio. Y entiende que no era momento de hablar nada ni declararle las cosas que había hecho a su esposo. Espera hasta el día siguiente y se las cuenta. A mí siempre la actitud de esta mujer me llega al corazón, porque es una mujer que evidentemente tenía relación con Dios y obraba en sabiduría. Si ustedes se detienen a leer en el relato todas las cosas que ella le va diciendo a David, sabemos que David era conocido, ¿sí? Sabemos que despierta el celo de Saúl. Era reconocido en el pueblo. Pero ella va mucho más allá y le dice: el Señor hoy te libró de derramar sangre en vano. Nosotros sabemos que Dios le había dado un propósito a David. David iba a batallas, las ganaba, ¿sí? Pero también sabemos que por razones como estas, David también no pudo construir el templo, ¿no? Había todo un tema con esto, tenía un tema David con el derramar sangre. Evidentemente sabía hacerlo, Dios lo había capacitado para hacerlo, pero no era algo que no le pesaba. Esta mujer utiliza las palabras justas. Miren, lo primero que hace es humillarse. Reconoce a Jehová. Utiliza las palabras justas. Tiene revelación de los tiempos que vienen y de lo que va a ocurrir. Le dice a David: para cuando seas reconocido como príncipe en el pueblo de Israel. Inmediatamente lo que hace David cuando termina de escucharla es glorificar a Dios. Y le dice: bendito sea tu razonamiento. Tu forma de pensar, tu forma de resolver, tu forma de actuar. El corazón que procura conocer a Dios, conoce a Dios y Dios le provee y dice que si no la tenemos, la pidamos, de sabiduría. Y no estoy hablando de esta sabiduría, de este conocimiento del que ya hablé antes, que tiene el mundo. Y que aclaré que no está mal tenerlo.
Estoy hablando de la sabiduría que necesitamos para saber cómo movernos en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, en lo que tengamos que hacer a diario y en este tiempo también como iglesia. Claramente muchas cosas de las que planteemos van a ser locura para muchos. Lo dice la palabra de Dios. Muchas cosas que plantees a tus hijos en este tiempo van a ser locura. Muchas cosas que planteemos y que digamos cómo vivimos y cómo creamos al mundo le va a ser locura. La cruz de Cristo al mundo le es locura. Y la palabra de Dios lo declara. Y no enloquecer esa sabiduría. Se matan por entender lo que no pueden entender. Y no pueden, créanme que no pueden. Miles de científicos dándole vuelta a una maquinita hace años para desentrañar la creación del mundo. Los vuelve locos. Pero la locura más grande es que alguien justo, santo, haya muerto por nosotros para darnos vida eterna y para que podamos conocerle. Pero tenemos una responsabilidad que es que tenemos que actuar sabiamente. Qué peso, ¿no? Qué peso digo desde la responsabilidad. Quizás sos jovencito, jovencita, y todavía no te encontrás dando respuestas. No te encontrás siendo observado ante un montón de situaciones. Pero sí sos iglesia, como nosotros los viejos, que sí nos encontramos dando respuestas muchas veces y muchas cosas, ¿no? ¿Estamos actuando sabiamente? El que actúa sabiamente entiende que siempre tiene que humillarse. Entiende que siempre tiene que reconocer a Jehová. Le pide a Jehová que le dé las palabras justas. Y la palabra de Dios dice que el que pida sabiduría y necesite que la pida. Dios se le revela, le va mostrando los tiempos venideros. Provoca que otros glorifiquen a Dios. Siempre, siempre razona. Yo acá me inventé un adverbio, no sé si existe, pero bueno, bendecidamente le puse en mi apunte. Pero siempre está pensando ser de bendición. Y se está preguntando, ¿esto que voy a decir o que voy a hacer, va a ser de bendición o no? ¿Va a bendecir a la iglesia? ¿Va a bendecir a mi hermano? ¿Va a bendecir a mi esposo? ¿Va a bendecir a mis hijos? Sabe cuándo y cómo hablar. Fíjense que Abigail no tuvo la intención de ocultarle nada a su esposo. No es que se estaba cortando sola y que, ¿no? Ella conocía los tiempos en los que tenía que callar, en los tiempos que tenía que hablar. Así como apresuradamente se preparó para ir al encuentro de David, así esperó para hablar con su esposo y decirle lo que había hecho.
Queremos tener sabiduría. Pero, ¿para qué queremos tener sabiduría? Esto es algo inherente al hombre, desde todos los tiempos. El hombre quiere conocer. El hombre quiere saber. Hablo del hombre o la mujer como género humano, ¿sí? Un niño chiquitito está todo el tiempo queriendo conocer. Y explora, y explora, y explora, y explora. Porque hay una etapa, exploran todo. Y quieren tocar todo. Y no quieren tocar todo porque son malos, están conociendo. Entonces, bueno, dibujan paredes, hacen algunas cosas. Pero no. Queremos conocer, pero, a ver, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Cuál es la sabiduría que queremos alcanzar? Esta sabiduría que proviene de conocer al Señor y que motiva todo mi hacer para su gloria. O saber y tener sabiduría y decir, bueno, sí, ¿qué sabiduría quiero? ¿Una sabiduría vana y terrenal? ¿O quiero esforzarme por adquirir esta sabiduría que necesito para agradar a Dios y para que Dios sea glorificado en todos los aspectos de mi vida? Hay una realidad, no vamos a ser mejores personas por el conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento tenemos, más somos mejores personas. Hay una corriente que dice esto no es así. El único que tiene el poder para transformar y cambiar nuestras vidas es el Señor. Y lo único que puede transformar y cambiar nuestras vidas es conocer al Señor. El único que puede ayudarnos a actuar verdaderamente y vivir una vida llena de sabiduría es el Señor. Vamos a leer en Job, capítulo 28, versículo 20 al 28. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Recién el pastor nos oraba y decía, Señor, que podamos vivir en santidad. Cuando el Señor me empezó a hablar de la sabiduría, y fui a estos versículos a los que vamos siempre cuando queremos hablar de sabiduría, ¿no? Y el Señor me hablaba de sabiduría. En un momento creo que lo compartí con los chicos de la Casa Bíblica, en un culto. Yo decía, Señor, ¿pero por qué me estás remarcando esto de la sabiduría? Y la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Y venía vez tras vez. Yo decía, Señor, y tenía que predicar, y decía, Señor, pero se viene hablando de vivir en santidad, se viene hablando de... Y el Señor me
me dijo claramente que se vienen tiempos donde vamos a tener que dar razones de muchas cosas como iglesia. Se vienen tiempos donde ya están transcurriendo hace tiempo, que vamos a tener que dar razones de muchas cosas como padres, como abuelos, como tíos, como cuidadores de las personas que el Señor ponga a nuestro cargo. Y el tema es que tenemos que hacerlo sabiamente. Y yo decía, Señor, ¿y cómo hacemos sabiamente? Y el Señor me volvía a decir, el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es apartarse del mal. Y claramente entendí que el Señor me invitó a descansar en Él. En Él. Quizás en el contexto, en los diferentes contextos donde nos movemos, no está tan manifiesto los tiempos que se viven. Para los que estamos dentro de la educación, sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles. Y sabemos que esto solamente se está gestando. Todavía no se mostró en todo su esplendor. Y nos preocupa mucho a los que estamos en la educación estos temas, que son muchos, muchos. Yo decía, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor claramente me dijo, humillar el corazón, buscarme, vivir bajo mi temor santo, agradarme. Y yo voy a poner las palabras justas. Voy a poner las actitudes necesarias, las conductas necesarias para que resuelvas a tiempo. Me invitó a descansar en Él. En Él. ¿Qué quiere decir esto? Que procuremos vivir para Él. Él ya se ocupó de nuestra sanación, de nuestra justificación, de nuestra santificación, de nuestra redención. Toda su sabiduría la mostró en ese acto tan glorioso en la cruz del Calvario y en su resurrección. Ahora, tomémonos de esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, el apartarnos del mal. Hermanos, ¿queremos ser sabios para guiar a nuestros hijos? Temamos a Jehová. Seamos inteligentes. Apartémonos del mal, apartémoslos del mal. Queremos ser sabios como iglesia para dar un montón de respuestas. El domingo pasado el Señor nos hablaba de que queremos que haya muchas iglesias, pero que no haya más divisiones, ¿no? Necesitamos la sabiduría del Señor. Porque hay una unidad que escuchábamos que se tiene que dar. Y en el mientras tanto, hay cosas en las que no coincidimos. Pero actuemos sabiamente. ¿Qué hace un corazón sabio? Sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe humillarse, sabe esperar, sabe